Buenos días. Vamos a empezar hoy la, la parte teórica de farmacología clínica con el primer tema realmente clínico, que es la hipertensión arterial idiopática. El- Ustedes saben que las determinantes de la presión arterial son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco depende del volumen latido por la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica dependen del sistema nervioso autónomo. El volumen latido depende de las tres determinantes de precarga, contractibilidad y poscarga. Esto determina que exista una presión que normalmente ejerce la sangre sobre los vasos. En un momento sistólico, que se llama presión sistólica, y en el momento diastólico, que es el de perfusión, el de la presión diastólica. Pues la hipertensión arterial es una elevación sostenida de la presión arterial a valores mayores de 140 la sistólica y más de 90 la diastólica. La hipertensión arterial es una enfermedad silente. Esto significa que no da manifestaciones clínicas. Tiene una evolución crónica, es progresiva y sobre todo, pues un tema preocupante, pues es que es incurable. Una vez hecho el diagnóstico en un paciente, por lo general, este paciente va a recibir tratamiento de por vida. Se llama hipertensión arterial idiopática cuando no hay una causa identificable. En algunos pacientes con hipertensión arterial, que son los menos, se puede determinar la presencia de alguna lesión endocrina o vascular, como la estenosis de las arterias renales, o la presencia de algún tumor suprarrenal o alteraciones de hiperaldosteronismo y presencia de factores atmosféricos, perdón, factores precipitantes como el uso de fármacos vasoactivos, ¿no?, que producen vasoconstricción. Este es el guión de la enfermedad de una hipertensión arterial idiopática. Les he dicho que vamos a mencionarles estos cuatro aspectos fundamentales para que ustedes puedan identificar y empezar su práctica clínica en las prácticas, identificando el problema para después plantear soluciones. Si hablamos de epidemiología de la hipertensión arterial, se presenta en todos los sexos, en los adultos especialmente, y en los varones menores de 55 años y en las mujeres mayores de 55 años. Una de las razas más propensas a hacer hipertensión es la raza negra. Existen factores de riesgo como los antecedentes familiares, gente que tiene historia de familia cercana de primer grado, hipertensos, la obesidad del paciente, el consumo de sal y alcohol, el tabaquismo y el sedentarismo, que son factores de riesgo. Normalmente la enfermedad, desde el punto de vista evolutivo, es una enfermedad asintomática, es de evolución crónica, progresiva, y por lo general las manifestaciones clínicas se presentan cuando existen ya complicaciones de órganos blancos. Dentro de las manifestaciones clave, la única que nos permite hacer diagnóstico de hipertensión es la medición de la presión arterial, que esté en los valores que ya he mencionado, por encima de 140/90. Existe una hipertensión que se llama la hipertensión de bata blanca, que es aquella que el paciente presenta cuando acude a un centro médico o un consultorio y se toman medidas de la presión elevadas, pero en su casa la presión es normal. Entonces, este es un cuadro que rechaza la posibilidad, es decir, va en contra del diagnóstico de hipertensión arterial idiopática. Esto se debe a que el paciente, cuando acude a un centro hospitalario, generalmente tiene descargas adrenales que producen vasoconstricción y aumento de la presión arterial. No hay síntomas ni signos clásicos más que la elevación de la presión. Y en cuanto a las causas, pues normalmente es una causa funcional, hay una elevación de la resistencia vascular periférica, pero de origen idiopático no sabemos por qué ocurre esto.
Normalmente existen factores genéticos y epigenéticos y metabólicos involucrados en su... Ustedes están estudiando fisiopatología y han debido ver una serie de condicionamientos que se producen una vez que la hipertensión arterial está instalada, pero ¿cuál es la causa? Pues no la saben. Y cubrimos nuestra ignorancia con ese famoso término de idiopático, que suena bonito, pero está hablando de nuestra ignorancia. Y algunos factores ambientales farmacológicos. Las más de las veces cuando encontramos algo que puede estar asociado a la causa son el consumo de fármacos, especialmente en esta época fría, cuando los vasoconstrictores están usados en gran escala, ¿no? Por el tema del resfrío, la congestión nasal y demás. Bien, entonces este es más o menos el panorama de la hipertensión arterial en cuanto a su esquema o guión. Les decía que es una enfermedad silente. Los cálculos de la OMS para el 2021 era que existían en el planeta aproximadamente 1.130 millones de pacientes hipertensos. O sea, esta es una pandemia, ¿verdad? Y lo peor es que el 60% de los pacientes hipertensos ignoran que tienen hipertensión. Como son asintomáticos, entonces los hallazgos son casuales, ¿no? Ellos consultan por otro motivo y se descubre que son hipertensos, por eso es que toda consulta médica siempre tiene que tomarse los signos vitales y estamos en busca justamente de estas enfermedades silentes. No existen manifestaciones que puedan orientarnos a la hipertensión. Muchos pacientes hipertensos se quejan de cefalea, mareo, pero esto es inconstante, ¿no? Y no son claves. Y tampoco tienen una relación con el grado de hipertensión arterial. Incluso la epistaxis, mucha gente relaciona si tienen un sangrado nasal, que tómate la presión arterial. Bueno, sin embargo, no son manifestaciones de la hipertensión arterial. Las lecturas de la presión son la única forma de diagnosticar hipertensión y además de hacer un seguimiento a la terapia antihipertensiva. En la actualidad, la hipertensión arterial es parte de un síndrome llamado síndrome exometabólico, donde el paciente o la mayor parte de la gente que en la actualidad vive en este estado de estrés y del rush de la vida moderna y la forma en que nos alimentamos, entramos generalmente en un estrés oxidativo y un estado inflamatorio sistémico, que lleva pues a una serie de conflictos como la resistencia a la insulina, la dislipidemia. Esto acaba finalmente en una diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Y cuando existen todas estas cosas en un paciente llamamos síndrome X o síndrome metabólico, que es muy común en la actualidad, gente obesa, con dislipidemia, diabéticos y con hipertensión arterial. Cuando evaluamos inicialmente un paciente con hipertensión, nos interesa determinar qué tipo y grado de hipertensión arterial tiene, qué riesgos globales cardiovasculares tiene, cuál sería si existe alguna causa de hipertensión secundaria y tenemos que determinar la extensión del daño orgánico porque cuando el paciente viene por primera vez ya han transcurrido pues varios años desde que ha empezado el cuadro y probablemente ya exista daño en órganos blancos. Y los órganos blancos son múltiples, ¿verdad? Desde los vasos sanguíneos, riñón, corazón, cerebro, retina, etcétera, que pueden ser afectados. A nivel cardíaco, puede haber hipertrofia ya del ventrículo izquierdo por ese aumento de la poscarga. Puede haber angina o historia de infarto previo. Hay revascularización coronaria previa, insuficiencia cardíaca en el cerebro, puede haber habido accidente cerebrovascular o isquemias transitorias cerebrales que ya están anunciando un daño de las arterias cerebrales a consecuencia de la hipertensión arterial. Puede haber enfermedad renal crónica, arterial periférica y retinopatía. O sea, los órganos afectados son múltiples y el paciente a veces acude por alguna lesión que él cree que no está asociado a esto, ¿verdad?
Los accidentes cerebrovasculares son muy comunes. El- la hipertensión lleva a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, a un crecimiento auricular izquierdo, fibrilación auricular, formación de trombos y luego émbolos. Y esos émbolos o van al miocardio y producen infarto, o van arriba al cerebro y producen un accidente trombótico, embólico, o van hacia el mesenterio y producen infartos mesentéricos. Bueno, todos ellos con alta probabilidad de que el paciente muera, pero son diagnosticados por una complicación. Cuando las complicaciones se presentan, diagnosticamos a veces hipertensión arterial. La forma en que se debe tomar la presión arterial, pues esto no es tema nuestro, pero recomendarles de que debe usarse el método auscultatorio en lo posible, y el aparato debe estar calibrado y validado, que si se usan equipos descalibrados, pues no se va a tener una buena forma de ese diagnóstico. El paciente debe estar tranquilo, sentado por lo menos 5 minutos después de haber llegado a la consulta a la posta de enfermería, los pies en el piso y el aparato, el manómetro, tiene que estar puesto a la altura más o menos del corazón. ¿No? Y debe usarse además el tamaño de mango adecuado, porque hay mangos para niños y para gente adulta. Y no se puede hacer diagnóstico de hipertensión arterial con una sola toma, hay que hacer por lo menos 2 mediciones y con un periodo de por lo menos una semana de diferencia. Existen 3 niveles de presión arterial que no califican todavía dentro de la hipertensión arterial. Hay una presión arterial óptima, lo óptimo es que sea por debajo de 120/80. Lo normal puede llegar hasta 130 y 85, y una presión normal alta es la que llega hasta 139 y 89 la diastólica. Después de 139 y a 140 y 90 son el parámetro para el diagnóstico de hipertensión arterial estadio o grado 1. Estamos hablando de una elevación de 10 milímetros de mercurio en caso de la presión eh, sistólica, de 140 a 159, y de la diastólica, de 90, desde 90 hasta, no, son 10 milímetros de mercurio. Cuando esta elevación es de más de 20, cuando llegas a 160 o 179, hablamos de un segundo grado o estadio de hipertensión arterial. Y del valor de 90 a 100, pues estos son 10 milímetros de mercurio. Entonces, una elevación de 20 o de 10, ya sea en la sistólica o en la diastólica, están diagnosticando el segundo grado, que tiene implicaciones terapéuticas diferentes. Cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, pues el objetivo tiene que estar claro, qué queremos conseguir en el paciente. Por lo general, las cifras que hay que recordar son 140/90. La presión arterial debe estar por debajo de 140/90. Existen objetivos terminales o orientados al paciente. Esto es lo que le vamos a explicar a él, que vamos a reducir la morbimortalidad de su enfermedad. Y le vamos a hablar de todos sus problemas que puedan tener, desde los vasos sanguíneos, todo lo que es cardiovascular, renal, cerebral, oftalmológico y de todo. Pero desde el punto de vista técnico, para nosotros, desde el punto de vista de la enfermedad, lo que a nosotros nos interesa es mantener una presión arterial dentro de algún rango, que está demostrado que va a disminuir de manera importante los riesgos de morbimortalidad. En todos los pacientes que son menores de 60 años, la presión tiene que estar menos de 140/90. En los mayores de 60 años, menos de 150/90. Esta es una variación reciente que ha hecho el Joint Committee, el Comité Nacional que se reúne en Estados Unidos, que se reúne expertos de todo el mundo para poner criterios de diagnóstico, de pronóstico, de tratamiento y de profilaxis en hipertensión. Eh, Antes, a los pacientes con insuficiencia renal o
diabetes o insuficiencia cardíaca, los valores eran diferentes. Sería que bajar menos de 130 a 70, pero en la actualidad se han homologado casi a todos los pacientes mayores, menores de 60 años y los que tienen algún daño renal o cardíaco. Donde sí se mantienen valores bajos como objetivo terapéutico es cuando el paciente tiene insuficiencia renal severa con una proteinuria mayor de 1 gramo. Este es un daño renal importante. Entonces, en ese caso sí hay que bajar la presión a valores de 125, menos de 125, 75. En la actualidad estamos basándonos en la mayor parte del mundo, especialmente en el continente americano y europeo, en el JNC8. Es la octava versión de recomendaciones que saca este comité. Y la única variación bueno, algunas variaciones que han habido con el 7 es, por ejemplo, lo que les decía, que en pacientes eh, que antes, cuando tenían falla renal, diabetes mellitus o ambas, los valores de objetivo eran de 130 a 80. En la actualidad, el JN8 dice pues que es el mismo, 140 a 90. La única variación es que en los pacientes de mayores de 60 años hay que bajar menos de 150 a 90. Esto significa que un paciente que tiene 145 acá, por ejemplo, y es un individuo que tiene más de 60 años, está dentro ya dentro del objetivo de protección para complicaciones. El JN7 promovía a los tiacídicos, a los diuréticos tiacídicos como fármacos de elección. El 8 ya nos habla sobre los 4 grupos de primera línea. No solo los tiacídicos, sino los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de los canales de los receptores de la angiotensina y los bloqueadores de los canales de calcio. Y o sea que son los mismos fármacos que se utilizan ahora como primera línea. Antes, los betabloqueadores estaban dentro de los fármacos en primera línea. Han sido retirados y puestos en una segunda línea terapéutica por una serie de motivos que voy a explicar después. Este es el algoritmo o guía terapéutica que propone el JN8, el JNC8, ¿no? Todo paciente que tenga hipertensión que sea de 18 mayor a 18 años, hay que implementar primero modificaciones al estilo de vida. Y luego hay que determinar las metas que quieren conseguir con la hipertensión en el tratamiento, iniciar medicamentos en base a este algoritmo. Si el paciente tiene mayor a 60 años, hay que bajar la presión a menos de 150 a 90. Si tiene menos de 60, a menos de 140 a 90. Normalmente en otros países, como en Estados Unidos y Europa, hay gente negra. Entonces, la pregunta ¿es blanco o es negro el paciente? Si es negro, normalmente los fármacos iniciales van a ser las tiazidas y los bloqueadores de canales de calcio. Si no es negro, entonces se puede iniciar con cualquiera de los 4, solos o combinados de acuerdo al tipo de hipertensión que tiene, estadio 1 o estadio 2. Cuando el paciente tiene diabetes o falla renal crónica, en cualquier edad, la meta es menor a 140-90. Si está presente esto. Y si de cualquier raza tiene falla renal o diabetes, pues igual 140-90. Y se debe iniciar el tratamiento generalmente en los pacientes diabéticos y con falla renal con los inhibidores de la ECA o bloqueadores del receptor de la angiotensina, solos o combinados con otro tipo de fármacos. Esto voy a explicar después por qué son los fármacos ideales cuando hay problemas diabéticos o renales, los IECAS. Entonces tenemos 4 grupos de fármacos de primera línea y estos deben ser utilizados. Si es una hipertensión arterial, las estrategias es una estrategia A, es empezar con un solo fármaco cuando la hipertensión arterial está en estadio 1. Ese fármaco puede ser incrementado hasta su dosis máxima y si no hay respuesta, añadir un segundo fármaco, esa es la estrategia A. La estrategia B es también empezar con un solo fármaco y dar un tiempo, digamos un mes,
Si no hay la respuesta que quieren, se añade un segundo fármaco, sin haber llevado al fármaco su máxima dosis. Esa es una estrategia B. Y la estrategia C es cuando la elevación de la presión arterial es por encima de 20 y 10 miligramos, la 20 la sistólica y 10 la diastólica, del objetivo terapéutico, que sería 140-90. Entonces estamos frente a una hipertensión de estadio 2, en la que debe utilizarse dos fármacos desde un comienzo. Porque esa elevación va a ser difícilmente controlada por un solo fármaco. El acercamiento al paciente hipertenso generalmente es escalonado. Son gradas que uno tiene que ir subiendo en un periodo de tiempo. Normalmente entre un mes y medio se van viendo el resultado de las implementaciones terapéuticas. Se pueden empezar iniciando medidas higienodietéticas que antes eran recomendadas pues, cuando había la presión arterial alta normal, ¿no? En la actualidad ya las medidas higienodietéticas solas no se usan, por lo general se empieza generalmente un fármaco junto con las medidas. Cualquiera de ellos que se inicie, pues va a tener un periodo de tiempo en el que se puede usar la estrategia A o B y se puede luego incluir otro fármaco, igual esperar un tiempo y hasta un tercer fármaco. Normalmente existen dos formas de dosificar, la dosificación incremental y la dosificación fija. El único grupo de fármacos que tiene dosificación fija son los diuréticos tiazídicos. La hidroclorotiazida, que es el fármaco que más se usa en nuestro medio, se usa en dosis fija de 12.5 miligramos y no se incrementa la dosis. Esa es la dosis fija y se va a usar la misma dosis siempre. Si produces el efecto antihipertensivo deseado con esa dosis, pues está bien. Aumentando la dosis no vas a mejorar. Solo vas a producir más diuresis, no más efecto hipotensor. Los otros son de dosis incremental. Estos que son vasodilatadores, especialmente los inhibidores de la angiotensina. La angiotensina, al no haber angiotensina 2, estamos produciendo una vasodilatación indirecta, ¿no? Son vasodilatadores. Y se empieza por lo general con una dosis mínima efectiva para evitar esos fenómenos hipotensores asociados a la primera dosis. La dosis nocturna pues, va a quitar el problema en gran forma. Y vean ustedes, los IECAs, los antagonistas de los receptores de la angiotensina y los bloqueadores de canales de calcio, todos ellos son de dosis incremental. Significa que se empieza con la dosis mínima efectiva y se va subiendo hasta la dosis máxima. Por cada 20 milímetros de mercurio que aumenta la sistólica, o 10 la diastólica, pues vamos a duplicar, el paciente duplica los riesgos de complicaciones en órganos blancos. Por eso es que hacemos el tratamiento. Esta enfermedad la tratamos porque se complica, es progresiva, no deja de dañar los órganos mientras mientras no esté bajo un régimen terapéutico el paciente. Tenemos que bajar la presión arterial a menos de 140/90. Y así van, miren cómo se reduce. El accidente cerebrovascular se reduce hasta un 40%. El infarto de miocardio hasta un 25%. Y la insuficiencia cardíaca hasta un 50%. Ha llegado a tal extremo, y esto van a ver después cuando hablen de la farmacología de la insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca, actualmente clasificada con esa escala evolutiva, tiene una fase en la que no hay insuficiencia cardíaca si no están presentes enfermedades como la hipertensión arterial, pero el paciente ya es considerado como paciente con insuficiencia cardíaca estadio A. Y lo que se hacen es tomar medidas de tratamiento adecuadas de la presión arterial para que no termine con una insuficiencia cardíaca. Entonces, miren, cuando manejamos bien la hipertensión arterial podemos reducir a más del 50% la posibilidad de que el paciente haga insuficiencia cardíaca por ese problema.
Dentro de las medidas terapéuticas, las medidas de cambio sigino-dietético son importantes, ¿verdad? La alimentación sana y el ejercicio. La dieta mediterránea, pues, es la que más se usa, que está ajustada en calorías, está en pobre en sodio, y los ejercicios que son aeróbicos regulares, de 2 a 5 horas por semana, evitar algunas cosas como el tabaco, el alcohol, o usar fármacos hipertensores o drogas hipertensoras. No, no hablo fármaco y droga, pero es lo mismo, pero he querido poner esta separación para que sepamos que algunas sustancias como la cocaína y demás son pues fármacos que van a producir hipertensión, angina, infarto, etc. Las medidas no farmacológicas solo recomendamos las que van a coadyuvar a la disminución de la presión arterial. Le pedimos al paciente que baje de peso porque sabemos que si baja por lo menos 10 kilos, su presión arterial puede bajar hasta 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos que baje. El plan de comidas DASH, estas mediterráneas, que son verduras en gran cantidad y después muy poco de proteína y hidrato de carbono, pues pueden rebajar hasta un 14 milímetros de mercurio. La reducción del sodio a menos de 6 gramos por día puede llegar hasta 8 miligramos, 8 milímetros de mercurio la presión. La actividad física hasta 9 y el moderado consumo de alcohol puede bajar hasta 4. No como este individuo que está aquí, ¿no? Que dice, mi médico me recomendó tomar un solo vaso de alcohol, miren el vaso que tomo. Eso es alcoholismo y eso no está indicado en estos pacientes. Cuando hablamos de estrategias ya farmacológicas, además de todo el apoyo que el paciente pueda necesitar dependiendo de qué tipo de paciente, nosotros vamos a pretender bajar la resistencia vascular periférica, bajar el gasto cardíaco, bajar el volumen de líquido corporal y bajar la presión arterial, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer con diferentes fármacos que van a trabajar en, en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que tiene presión elevada, tenemos que confirmar que este paciente tenga una hipertensión con tomas, por lo menos en 2 oportunidades. Hay que ver si no es una hipertensión secundaria para remitirlo a un especialista, y si es una hipertensión esencial o idiopática, tenemos que evaluar el riesgo y el estadio hemodinámico. Clasificar bien al paciente, individualizar el tratamiento, iniciar el tratamiento y supervisar el tratamiento todo este tiempo. Como médicos generales estamos obligados a manejar esta pandemia. Ya no, los especialistas en cardiología ya no son suficientes para atender la cantidad de pacientes que tenemos hipertensos. Entonces se ha bajado a nivel de atención primaria de salud y es competencia de un médico general. Los médicos generales estamos autorizados a manejar fármacos de primera línea. Y se llaman de primera línea porque tienen una relación eficacia-seguridad muy conveniente. Y dentro de este grupo están los inhibidores del ICAN, los bloqueadores del receptor de angiotensina, los diuréticos tiacídicos y los bloqueadores canales de calcio. Ahora, existen y hemos visto en el sistema nervioso autónomo las potenciales usos de algunos fármacos como los bloqueadores alfa, beta, agonistas alfa 2. Hay inhibidores directos de la renina, hemos visto en los diuréticos la espironolactona, inhibidores de neuronales periféricos como la metirosina, la reserpina, la guanetidina, el guanadrel. Todos estos son fármacos que por lo general son dejados para que un especialista los use. Los médicos generales deben aprender estos 4 grupos, tener un fármaco de cada uno de ellos para poder hacer un escalamiento adecuado hasta 3 fármacos. Los que no se mezclan y no se combinan son los inhibidores de LAICA con los bloqueadores de los receptores de angiotensina. O sea, cualquiera de estos dos, asociados con estos otros 2 fármacos, podrían dar esos 3 grupos farmacológicos que podemos usar en un paciente antes de remitirlo a un especialista por resistencia o fracaso terapéutico.
Normalmente, para iniciar un tratamiento farmacológico, tomamos en cuenta la edad del paciente. La gente joven tienen hipertensión con renina elevada, son hipertensiones hiperreninémicas. Porque la causa para esta hipertensión es una activación espontánea del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, la renina está elevada en estos pacientes. En la gente vieja, la hipertensión arterial es hiporreninémica. La renina está disminuida. La causa de la hipertensión arterial, por lo general, es la pérdida de elasticidad de los vasos por una arterioesclerosis. Entonces, todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona está pues disminuido, más bien. Y de allá es que vienen las indicaciones de preferencia. Dentro de estos 4 grupos que hemos hablado, en la gente joven, podemos usar los IECAS o los BRA como fármacos de primera línea. Y en la gente vieja, en los que son hiporreninémicos, podemos utilizar los bloqueadores de canales de calcio o los tiazídicos. Entonces, los he mencionado como A, B, C y D. Los beta bloqueadores, en algunas situaciones, pueden ser utilizados, pero son fármacos de segunda línea. Vean, una persona menor de 55 años va a recibir el tratamiento A, que es un IECA o un BRA. Un mayor de 55 años va a recibir un bloqueador de los canales de calcio. Si no responden a la dosis máxima de cualquiera de estos fármacos en un periodo de un mes, vamos a tener que asociar A más C en ambos casos. En los pacientes menores y mayores de 55 años vamos a asociar un IECA más un bloqueador de los canales de sodio, de calcio, perdón. Y si no hay respuesta, vamos a introducir un diurético tiazídico. Ya tenemos los 3 fármacos. Si no responde, esta es una hipertensión resistente y debe ser visto por un especialista. Normalmente los pacientes hipertensos no vienen solo con hipertensión arterial, siempre tienen alguna enfermedad o complicación ya coadyuva, es decir, que vienen juntas. La angina de pecho, la diabetes mellitus, la hiperlipidemia, la insuficiencia cardíaca, son los más comunes. El infarto de miocardio, la insuficiencia renal y el asma pueden acompañar al paciente que tiene hipertensión arterial. Normalmente existen lo que el JNC8 llama indicaciones, compelling indications, que significan indicaciones casi obligatorias para algunos fármacos. Ustedes pueden ver los diuréticos y los IECA son los que por lo general se usan en pacientes hipertensos con cualquier patología subyacente. Los IECA se usan en pacientes hipertensos que tengan problemas coronarios, diabetes, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, infartos o falla renal. Los diuréticos se utilizan en gran parte de ellos, excepto en los pacientes con insuficiencia cardíaca, perdón, con infarto y con falla renal. Y así tenemos, esto les va a permitir a ustedes más o menos ver si el fármaco que han elegido como fármaco personal es lo adecuado cuando existe alguna patología subyacente a la hipertensión. Los bloqueadores de canal de calcio son sobre todo eficaces en pacientes que tienen problemas coronarios y diabetes. Y como hemos hablado, cuando hemos mencionado los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, están indicados sobre todo cuando existe insuficiencia cardíaca e infarto. Se ha demostrado que estos fármacos no es el efecto diurético, sino disminuyen la mortalidad en ellos porque tienen que ver con el remodelamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca y el infarto. Bien, desde mañana vamos a empezar el estudio de cada uno de los grupos antihipertensivos. Voy a utilizar este gráfico para desarrollar el tema, donde siempre la fisiología y la fisiopatología nos van a acompañar a la lógica de la intervención.
eh, farmacológica. ¿Ya? Dada la hora, pues voy a tener que suspender aquí la clase. Me gustaría continuar, pero 8:15 tengo que poner el dedo en el biómetro. Eh, Gracias por su atención. Nos vamos a ver mañana a si podemos empezar 6:30 sería ideal. A todos los que tengan, yo sugiero 6:30 podemos vernos para que así podamos cubrir un poco más de la temática y pueda yo terminar la próxima semana con el tema. ¿Ya? 6:30, los veo mañana, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.